su presencia. A continuación quiero agradecer a los intervinientes en este ciclo de debates electorales. Intervienen primero, eso el coordinador, intervienen por el PP don Miguel Jorge, candidato al Parlamento de Canarias. Por el PSOE, doña Naira Alemán, candidata al Parlamento de Canarias. Por Nueva Canarias, doña Carmen Hernández. No, ya me he dado vuelta. Yo soy Esther González y soy candidata al Parlamento. Perfecto, muchas gracias, Esther. Por Podemos, doña Conchi Monzón, candidata al Parlamento de Canarias. Y por Ciudadanos, doña Beatriz Correa, candidata a alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria. También permítanme felicitar a nuestro socio, a nuestro consocio, don Óscar Bermejo, por la organización de estos interesantísimos debates. Y a él le cedo la palabra para que coordine y dirija este debate. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a todos los presentes y fundamentalmente a las 5 personas que han hecho un pequeño alto en su desenfrenada carrera estos días, ¿no?, por venir a la económica. Obviamente, bueno, todos somos conscientes de la gente que estamos en la sala y desde ahí me parece razonable que sigamos un esquema un poquito más light que otros días, ¿no?, y a su vez que el acto termine un poco antes, ¿no? Mi intención sería que antes de las 9:15, pues, las principales ideas que van a proponernos los candidatos ya estén sobre la mesa, y salvo que se suscitare un debate muy interesante y cálido, pues ¿no?, irnos, ¿no?, porque bueno, tampoco, de verdad, no quiero que sea bueno cansar. Entonces, como se trata de establecer un orden que bueno, que tampoco tengo yo prefijado, ¿no?, entonces pues tal vez podemos, no lo sé. ¿Te parece bien empezar, Conchi? Así hacemos así y luego volvemos y luego cada uno, o al revés. Yo no es por nada, pero opino que con tanta mujer y un solo hombre a lo mejor deberíamos. ¿Recoges el guante, Miguel? Claro que sí. Pues venga, adelante, por favor. No hay ningún problema de empezar con un tema que es interesante y sobre todo, más que interesante para los políticos, es interesante para los ciudadanos, ¿no? Las propuestas que cada partido político pretende realizar en torno a la mejora de la administración pública canaria y todos los apartados que ello conlleva. Bueno, pues en primer lugar muchas gracias a la Económica por la invitación. Ya es la segunda vez que estoy aquí, no es la primera. El otro día tuvimos la oportunidad de hablar acerca de turismo, de la política turística de Canarias. Con anterioridad mi compañero Jorge Rodríguez estuvo hablando de política económica. Ahora hablaremos de buen gobierno y reformas de la administración. En fin, estoy encantado y insisto en el agradecimiento por haber invitado al Partido Popular y a mí particularmente. ¿Qué es lo que considera el Partido Popular que debe existir en lo que llamamos una nueva cultura administrativa, una nueva reforma de la administración pública canaria, una buena gobernanza de las instituciones públicas de Canarias? En definitiva, como Partido Popular que es, de acuerdo con sus principios políticos y su ideología, es un partido político que fundamentalmente pone el acento de su actuación política en el ciudadano, en la sociedad en general, la sociedad civil, en contraposición a la administración pública, al sector público, en definitiva. Nosotros creemos que es la sociedad civil la verdadera protagonista de la evolución y del progreso de cualquier sociedad, en este caso de la sociedad canaria. Y creemos que la administración pública no debe tener ese papel protagonista, sino que debe ser una administración que ayude para que los objetivos que se marca esa sociedad civil se puedan cumplir de la mejor manera posible en el menor tiempo de plazo posible. Por ello, todo cambio
debe ir orientado a darle más voz a los ciudadanos y menos a ese sector público, a las instituciones públicas. Crear o tener administraciones que faciliten las cosas en vez de que entorpezcan las cosas como a nuestro juicio están produciéndose ahora. Administraciones que resuelvan los expedientes en tiempo y forma y no que se eternicen como a nuestro juicio también se producen. Administraciones donde veamos que nos echan una mano amiga y que no nos echen una mano al cuello, como a veces tenemos la impresión los ciudadanos de que eso ocurre con las administraciones públicas. Una administración donde el silencio positivo y por tanto la falta de respuesta de la administración significa que lo que se solicita de la administración está autorizado, sea la práctica habitual y no la excepción, que es como existe en estos momentos. La práctica habitual es el silencio negativo. Queremos una administración ágil, una administración eficaz, una administración reducida, eficiente, y no como ahora que consideramos que es una administración lenta, o más que lenta, lentísima, una administración expansiva, con tendencia al crecimiento natural, sin ninguna razón que lo justifique, y es una administración bastante ineficaz. Queremos una administración que no duplique esfuerzos y competencias en varias de ellas. Es típica la duplicidad de competencias entre el gobierno de Canarias, entre los cabildos o entre los cabildos y los propios ayuntamientos, sino que se generalice una descentralización en favor de los cabildos, pero también en favor de los ayuntamientos, especialmente en dos temas tan sensibles como a nuestro juicio son los temas sociales, la gestión de la dependencia y todo lo relativo a los asuntos sociales, así como asuntos de carácter turístico y territoriales. Una administración, queremos, y eso lo proponemos en nuestro programa electoral, una administración pública canaria que no tenga 43 sociedades mercantiles, fundaciones públicas, organismos, entidades públicas empresariales, etcétera, etcétera, cuando perfectamente, de acuerdo con un plan de racionalización, que el gobierno de Canarias anunció permanentemente, pero que nunca cumplió, con 9 o 10 entidades o sociedades mercantiles sería suficiente. Y queremos una administración transparente en la que las paredes de la propia administración deban ser de cristal para que todos sepan dónde van los recursos públicos, dónde van los presupuestos públicos, especialmente los de los ayuntamientos, los de los cabildos, los del gobierno de Canarias, los dineros que se otorgan a los partidos políticos, los dineros y subvenciones que se otorgan a los sindicatos, a las organizaciones empresariales y también aquellas subvenciones y ayudas que se dan a las entidades privadas o a las empresas privadas que reciben fondos para su financiación, también es introducirlas o hacerlas, transparentarlas para que todos tengamos esa información. Queremos, y con esto introduzco otra variable, un régimen electoral razonable. He de decir, porque yo lo he dicho muchas veces, mi partido lo ha dicho, que aquí hay que hacer un ejercicio de humildad, y el Partido Popular pide perdón a la sociedad canaria por haber sido incapaz de resolver una reforma de la ley electoral canaria que beneficie al ciudadano y no beneficie a los territorios. La acción política, nuestro trabajo político va destinado a los ciudadanos especialmente, y por tanto la representatividad que en el Parlamento de Canarias debe existir es aquella que se acerque lo más posible a la representatividad que cada isla tiene en el archipiélago. Y digo que pedimos perdón porque hemos sido incapaces, el Partido Popular, asumo esa cuota aparte, también otros partidos políticos con representación parlamentaria, hemos sido incapaces de resolver este problema, que es un problema importante porque si no se resuelve, va a producir, de hecho produce ya, desafección y desinterés por parte del ciudadano de las actividades de las actuaciones que se producen en el Parlamento de Canarias. Con este primer análisis, Óscar, en fin, yo me detengo para después hablar de otras cosas. Venga, Esther, me parece bien. Perfecto. Yo, bueno, el primer planteamiento es, como hablaba Miguel, la situación de buena gobernanza, que además es una buena gobernanza que a secas se presupone, o sea, nunca se piensa que lo que se plantea es una gobernanza inadecuada. La realidad
sociopolítica en este momento es otra distinta. O sea, la situación que deriva de esta crisis económica, de las políticas de recortes que se han planteado y que han llevado a la situación que en estos momentos tienen la población, tienen las personas en Canarias, con los niveles de pobreza y los niveles de miseria, que es insostenible. Y por otra parte, las innumerables situaciones de corrupción que al final son de unos pocos, pero que han salpicado a la mayoría a toda la clase política, lleva a dos temas fundamentales. Un tema que es el descrédito de los políticos, de la clase política, y la desafección por parte de las personas, de la población, de lo que es la política. Esto en Nueva Canarias entiende que corremos un riesgo importante, que es que ponemos en peligro nuestra democracia. Entonces, en este punto es donde entendemos que hay que dar un giro radical a lo que es la habitual, en la mayoría de las administraciones, la habitual forma de gobernar. Digo en la mayoría porque no es el caso de Nueva Canarias ha gobernado en muchas instituciones y sigue gobernando en otras tantas, y hay casos claros de buena gobernanza, como son los casos de los ayuntamientos de Santa Lucía, de Agüimes y un largo etcétera, ¿no? Y esa gobernanza pasa porque sea una gobernanza honesta, porque sea una gobernanza transparente, pero transparente con mayúsculas, no transparente solo teóricamente, sino una transparencia real, porque sea participativa con los vecinos, participativa con los agentes sociales, y además, y dado que por definición la política es el arte del consenso, que sea un gobierno de consenso con el resto de los partidos políticos que conforman cada una de las administraciones, porque es que desde ese consenso, desde ese diálogo, es de donde se pueden establecer y determinar cuáles son las políticas básicas, principales y necesarias, cuál es la prelación en cada uno de los momentos de cada una de esas, y además cuáles son los objetivos a cumplir en el corto, en el medio y en el largo plazo. Objetivos que además deben llevar indicadores específicos que permitan una evaluación continua de... Esto si me retiro se quitará el pito. Una evaluación, y de todas maneras creo que tengo voz como para si no... Una evaluación continua en el cumplimiento de esas políticas que permitan, si hay acciones que no se están llevando a cabo o que no están cumpliendo con el objetivo, se puedan rectificar con la mayor celeridad posible. Entonces, esto entendemos que es lo que, por definición, es una gobernanza democrática y una gobernanza relacional. Ahí el planteamiento inicial es que es necesario hacer tres tipos de reformas, o sea, una reforma que es una reforma competencial, una segunda reforma legislativa y una reforma de lo que es la gestión de la administración pública. En las reformas competenciales nosotros defendemos la descentralización como principio político. Entendemos que existe una asignatura pendiente en Canarias, que es profundizar en la democracia y en la autonomía de los ayuntamientos y de los cabildos, y que está claramente identificado que las administraciones son tanto más eficaces cuanto más cerca se encuentren del ciudadano. Tal como Miguel también planteaba, entendemos que es necesaria una delimitación clara de las competencias de las distintas administraciones, que no existen duplicidades o incluso solapes entre unas y otras, porque lo que lleva a eso es, primero, que sea más costosa cada una de las administraciones, y además que haya una cierta paralización cuando hay un tema que es competencia de varias administraciones, pero que además este proceso competencial debe complementarse con las correspondientes leyes sectoriales que determinen no solo de quién es cada competencia, qué es lo que esa competencia conlleva, sino que además se dote financieramente para posibilitar la consecución de esas acciones, ¿no? Una reforma normativa donde básicamente es necesaria la reforma de la ley de base, la reforma de la ley de transparencia
en el que se delimite aún más obligatoriedad, por ejemplo, de que tengan que publicarse los órdenes del día y los acuerdos que tomen en los consejos de gobierno, pues del gobierno de Canarias o de cualquiera del consejo de gobierno de la cabildos o ayuntamientos, y una reforma de y por supuesto la reforma sobre el sistema electoral del Parlamento de Canarias, y una reforma de la gestión administrativa pública que conlleva no una desregulación, sino una agilización y una desburocratización de las administraciones. Nosotros entendemos que las administraciones no hay que adelgazarlas, porque es que entendemos que no sobran médicos, que no sobran profesores, que no sobran jueces, que no sobran trabajadores sociales, y que eso representa el 83% del total de funcionarios públicos. Lo que entendemos es que debe haber una redistribución que garantice que las actuaciones se lleven con mayor eficiencia. ¿No hago el tiempo? Sí, de tiempo. Por ejemplo, Conchi, ¿te parece continuar? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí. Yo me estreno en este foro, pero bueno, espero ser clarita y poder transmitir las ideas que podemos con respecto a lo que es la gobernanza, las administraciones públicas y también las instituciones en las que participan los políticos al servicio de los ciudadanos, pues puedan entender un poco la idea que nosotros queremos transmitir. Por un lado, comentaba antes el compañero del PP el tema de la ley electoral. Para nosotros es importantísimo la modificación de esa ley electoral porque entendemos que es la más antidemocrática que existe ahora mismo en todo el panorama de todos los países democráticos. Tenemos estudios en los que Canarias está en el primer lugar del valor del voto por ciudadano, está en un 32,7% de lo que es el valor del voto por ciudadanos en la cabeza de lo que vale menos. Es decir, en segundo lugar está Tanzania, por hacernos una idea, porque el tema de las circunscripciones, ustedes saben que tenemos una triple barrera a la hora de acceder a los parlamentos, que con unos porcentajes dentro de las islas, que son unos 30% a un 6% a nivel autonómico, y eso impide, entendemos, que el Parlamento realmente sea democrático, que un 15% de la población, un 13-14% de la población decida sobre la mitad de los parlamentarios, mientras que la gran mayoría de la población decida por la mitad. Nos parece que es totalmente antidemocrático, y eso es algo que dentro de Podemos queremos cambiar, y es lo primero que vamos a hacer cuando estemos que instar esa modificación. Por otro lado, algo que nos parece también muy importante es la corrupción dentro de las administraciones públicas. Hablamos de corrupción y hablamos de buena gobernanza, que son dos conceptos totalmente distintos, ¿no? Porque la corrupción, tenemos estudios en los que la Universidad de Las Palmas, por ejemplo, incluso cuantificaba, un estudio de la Universidad de Las Palmas cuantificaba en 2.000 millones de euros los costes anuales, estos a datos del 2010, lo que nos cuesta a los canarios la corrupción, es decir, casos que están judicializados y que además están catalogados de extrema dificultad. Tenemos, de los 88 municipios que hay en Canarias, tenemos 35 que están afectados por temas de corrupción. Eso nos parece muy grave, y es lo que yo creo que ha hecho también la desafección de los ciudadanos hacia las instituciones que les representan y que deben ser de ellos. Es decir, los políticos debemos ser los brazos, los ojos, las voces de los ciudadanos, y esa desafección, cuando vemos que suceden estos casos, pues yo creo que los ciudadanos se alejan de esas instituciones. Y además, cuando nos presentamos a elecciones, la idea general de que el político va a buscarse la vida en la política como para buscar sus propios privilegios, cuando el sentido debe ser totalmente el contrario, donde todos tenemos que participar en política, porque la política es la que nos va a hacer como ciudadanos que tengamos los derechos y las condiciones de vida que necesitamos y que queremos. Por este lado, Podemos propone una oficina antifraude, que es una oficina que va a depender del Parlamento, por tanto va a tener una autonomía con respecto a las instituciones que se gobiernan, municipios, cabildos y comunidad autónoma, y es una oficina donde puede investigar, porque lo que es corrupción y se judicializa, para eso están los juzgados, pero la gobernanza, el hecho de que por tener una información privilegiada o dentro del gobierno se pueden hacer situaciones de privilegio hacia unos colectivos y otros no, por la situación de poder que ocupe un político, eso es también lo que queremos erradicar. Esa es la buena gobernanza, gobernar con honestidad, que se presupone a todo, pero que desgraciadamente no siempre sucede así. Desde Podemos, los candidatos que vamos a las instituciones nos queremos vacunar contra esa situación. ¿Y cómo nos vacunamos? Pues primero tenemos un código ético realmente estricto con estos temas.
tenemos que ir por el camino y por la senda que nos marcan los programas y que nos marcan los ciudadanos, y en el momento en que nos desviemos vamos a estar fuera de las instituciones y del partido político. Y por otro lado, también queremos dar el paso hacia los ciudadanos para que entiendan la honestidad con la que nos presentamos a las instituciones. Es decir, ningún candidato que llegue a ninguna institución de Canarias va a cobrar más de 3 veces el sueldo mínimo interprofesional. Eso es un compromiso que han adquirido todos los candidatos, y que ustedes me preguntarán cómo van a articular eso, porque claro, lo ideal sería que todos nos bajáramos los sueldos, todos los políticos que están en las instituciones. Como sabemos que eso es complicado, lo que va a hacer los candidatos que una vez que estén en las instituciones, lo que van a realizar es donaciones de ese sueldo que exceda de la parte que he aumentado los 3 sueldos, y destinarlos a temas sociales mediante una fundación Impulsa que es de reciente creación y que es participada por los ciudadanos, donde van a decidir dónde quieren que vayan esos fondos que van a salir de los sueldos de los políticos y que es dinero público de todos y de todas. También todos los candidatos de Podemos, cuando lleguen a las instituciones, van a tener que hacer una declaración de bienes en el momento que acceden a la administración, para que sea totalmente transparente de que no venimos a enriquecernos ni venimos a coger, venimos a gestionar, venimos a intentar cambiar las políticas en Canarias que son necesarias. Estamos en unos datos malísimos no solamente para la pobreza, el paro, los datos son evidentemente drásticos, la vivienda, muchos problemas que hay que solucionar en Canarias, y yo creo que nosotros tenemos que dar ese paso de honestidad. Con respecto a la administración, intento ir muy rápido, queremos que tenga un modelo de eficiencia, transparencia y cercanía al ciudadano, participativa. La eficiencia, evidentemente, tiene que haber muchas medidas dentro de la administración para que realmente, como decía el compañero, las competencias sean claras. Cualquier ciudadano que se dirige a la administración tiene que saber a dónde se dirige, quién le resuelve los problemas. No estar de una ventanilla a otra ventanilla, esto depende del cabildo, tienes que ir al ayuntamiento, tenemos que crear oficinas de tramitación donde se ayude a los ciudadanos a la relación con la administración, que no seamos la imagen de esa que no es cercana al ciudadano y que no es cercana a la hora de tramitarle y realizarle su trabajo. Muchas medidas para mejorar esa eficiencia que es necesaria. Transparencia, decía el compañero, las paredes de cristal, las puertas y las ventanas, todo. Todo ciudadano tiene que saber en qué se invierte cada euro, dónde va y para qué va. Eso tiene que ser como una rendición de cuentas. La eficiencia, cuando se tramita la administración, no solamente la gestión, sino rendir las cuentas de cómo hemos gestionado ese dinero. Los presupuestos, por tanto, tendrán que, nosotros proponemos que cada 2 meses se haga un informe de hasta dónde se ha ejecutado el presupuesto y para qué se ha destinado. Por otro lado, la participación. Nosotros queremos ámbitos de participación ciudadana, que no termine el día 24 a la hora de votar. El ciudadano no va a intervenir en la política solamente el día 24 dando un voto, sino que después del día 24 vamos a crear mesas sectoriales y transversales que ayuden a la gobernabilidad de Canarias, porque entendemos que los ciudadanos y asociados y lo que es toda la ciudadanía civil que sufren los problemas también es la más idónea para hacer las propuestas a las soluciones, y por tanto ese va a ser un modelo dentro de lo que es las administraciones. Muchas gracias. Naira, por favor. Muchas gracias, agradecer la invitación y por supuesto agradecer a las personas que se encuentran hoy aquí, que nos han prestado su tiempo, y al fin y al cabo esto nos reconcilia a la denostada clase política con la ciudadanía, que no hay que olvidar que también nosotros somos ciudadanos. A mí me gustaría colocarnos un poco en dónde estamos moviéndonos, cuál es el marco en el que nos estamos moviendo, porque estoy viendo algunas afirmaciones y creo que se desconocen pues el marco en el punto donde nos encontramos, sobre todo en el gobierno de Canarias, y cuáles son las leyes, cuáles han sido los avances desde la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. Uno de los principales objetivos de esta consejería es que garantizar el derecho a la ciudadanía a participar en decisiones que incidan en el interés público de manera directa, de manera indirecta, que al fin y al cabo nos afecten. Para esto hace falta un diálogo abierto, constante, que sea transparente. Por lo tanto, hemos implantado una nueva forma de interrelación entre la administración y los administrados, entre la administración y la ciudadanía, y caminamos hacia el punto de un gobierno abierto. Y para eso es imprescindible 2 cosas. La primera es la transparencia en la actividad de la administración pública, que sepamos qué se hace, la administración y las entidades y los organismos vinculados a la misma. Y en segundo lugar, el derecho de la ciudadanía a acceder directamente a lo que hace la administración. Pero desde que sea una información pública, que sea veraz, pero sobre todo que sea imparcial.
La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias acometió una elaboración de un anteproyecto de ley en el que se regula la transparencia en el ámbito autonómico. Así, la Comunidad Autónoma Canaria asumió una demanda ciudadana que exige mayor transparencia. Pero para eso hacía falta una norma de rango legal que establezca pues, el régimen jurídico de acceso a esta información y demás. Para llevar a cabo esta ley, se realiza un proceso participativo en el archipiélago con 13 foros con presencia en todas las islas, con la finalidad de que la ciudadanía realizase sus aportaciones para esta nueva norma. En este proceso se produjeron 3.000 aportaciones, 2.949 aportaciones de ciudadanos, para ser exactos, a través tanto de estos 13 foros que comenté en un principio, como de las redes sociales. Cada una de las aportaciones fue analizada por profesionales independientes del gobierno, que es importante también tenerlo en cuenta, que extrajeron de ellas 71 tendencias que forman la columna vertebral de lo que es el texto legislativo. Con esta metodología participativa, denominémosla así, de abajo hacia arriba, nace la Ley Canaria de Transparencia y Acceso a la Información, que ha sido aprobada por el Gobierno de Canarias por unanimidad, que fue aprobada el 10 de diciembre del 2014 y fue publicada en enero del 2015, por lo tanto estamos hablando de una ley joven, una ley nueva y sobre todo que innova hasta el momento de lo que estábamos acostumbrados los canarios. En paralelo, lógicamente, se ha tenido que habilitar un portal web de transparencia, www.gobiernodecanarias.org/transparencia. Desde esta página el ciudadano accede directamente, rápidamente a información importante. La rendición de cuentas es un derecho ciudadano y una obligación al responsable político. En este caso, quiero dejar claro que el acceso a la información pública es un derecho, pero también la responsabilidad la tenemos los políticos de estar continuamente informando de lo que hacemos o de lo que no hacemos. Se pretende ir actualizando este portal para que contenga toda la información que la ley establece. Hay que decir que hay unas obligaciones. La ley estatal es menos estricta que la ley canaria, por lo tanto somos más transparentes, por denominarlo de alguna manera. Existe un organismo que se llama Transparencia Internacional, que nos marca 80 indicadores. Antes de poner en marcha el portal web, cumplíamos 70 indicadores de los mismos. También hay que destacar que Transparencia Internacional determina 5 grandes áreas para medir el grado de transparencia. En el Gobierno de Canarias, esta ley recoge el área de información sobre la comunidad autónoma, área de relaciones con los ciudadanos, área económica, área en materia de ordenación, urbanismo y obras públicas, y el siguiente área, desde mi punto de vista la más importante, área en las contrataciones de servicios, obras y suministros. De manera que con un clic sabemos qué empresas han concursado, cuáles son las condiciones, etc. Ya no hace falta trasladarse. En esta página web podemos acceder a toda esta información rápidamente. También se ha formado al personal del Gobierno de Canarias. Hay unas unidades responsables de información, se les ha dado unos cursos y cada vez se va estimulando más al funcionariado para que puedan dar respuesta a los ciudadanos. Cada vez solicitan más y utilizan más este recurso. El 21 de abril del 2015, no hace un mes, se ha instado al Parlamento para la elección del comisionado de transparencia, que será el que vele por esta ley, que se cumpla, que saber las propuestas que hace el resto, si funciona, si no funciona, los técnicos, demás. Muy bien. Para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos, se hace necesario desarrollar instrumentos. También hablo de la ley, de la ley 5/2010 de 29 de junio, que es la ley de fomento a la participación ciudadana. Han sido aprobados por el Gobierno 2 reglamentos que regulan el registro de participación ciudadana y la consulta ciudadana, que seguramente será la que más recuerdan, porque cuando se suscitó el debate social en el archipiélago sobre las prospecciones petrolíferas, se iniciaron los trámites para esta consulta ciudadana, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional el 4 de noviembre del 2014. Por lo tanto, también se está trabajando en la instalación de este portal de participación ciudadana, que se va a denominar Construyendo Ciudadanía, y que podrán acceder al registro de participación ciudadana, se podrá consultar, se puede inscribir para consultas ciudadanas, hay foros que permiten participar
y hay aportaciones a normativas, es decir, ante proyectos de ley que están en este momento en el gobierno, pues uno puede hacer propuestas y consultas, recibir las propuestas de otros, etc. Para terminar, está claro, a nadie se nos escapa, yo creo que este es un debate amable, que todos buscamos el mismo objetivo, utilizando distintos caminos a lo mejor, pero en definitiva el mismo objetivo. Los ciudadanos cada vez exigen más a los representantes políticos, sin duda es necesario que respondamos con compromisos de regeneración, es fundamental la regeneración política, transparencia y buen gobierno para ampliar y mejorar la democracia. También hay que recordar que hay que blindar los derechos sociales y los cívicos, que no he oído nada aquí de eso. No te he oído a ti todavía. Pero creo que es fundamental para un buen gobierno que se blinden las políticas sociales y sobre todo, hombre, que se blinden por supuesto, y si se van incrementando pues muchísimo mejor. Y lo dejo aquí para después seguir comentando otras cosas. Gracias. Muchas gracias. Por favor, Beatriz. Bueno, muchas gracias por primero de todo también. Muchísimas gracias por habernos invitado. Es mi primer debate también, yo también me estreno, Conchi, y bueno, espero hacerlo bien y discúlpenme si meto la pata en algo o si me dirijo, porque la verdad que he oído cosas cosas muy buenas, todos con buenas intenciones, con buenos objetivos. Miguel, me quedo encantada, es que no me estaba ni dando cuenta que eras del PP, con lo que las propuestas que has hecho, de verdad también. Y bueno, yo lo que creo que está claro que en los tiempos en que vivimos y vista la ineficacia del gobierno tradicional, yo creo que es necesaria una reeducación del concepto de gobernar. Ha surgido la palabra gobernanza, una palabra que a mí me gusta mucho, no solo porque lo que es la palabra en sí, sino porque hayamos conseguido buscarle un nuevo significado y así quede registrado en nuestro diccionario sobre el tema de la gobernanza. Está claro que el gobierno actual, la manera de gobernar actual, gobierna de espaldas totalmente a la realidad social y es necesario buscar otras políticas, otra forma de gobernar que permita crear una sinergia, que permita crear una relación no solo con las instituciones públicas, sino también con la sociedad civil y otro eje que quizás creo, no sé si lo han nombrado, que es el mercado económico, el sector empresarial también. Por estos motivos es necesario nuevas políticas, que son las que se plantean actualmente, y que integren, que no vivamos de espaldas a la realidad, que no gobernemos de espaldas a la realidad, sino que estemos totalmente integrados dentro de la sociedad. Para ello, de vital importancia, la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque necesitamos que el ciudadano, pero no solo cuando hablamos del ciudadano referirnos simplemente al ciudadano a pie, cualquiera de nosotros, sino también dentro de la ciudadanía se encuentra también el sector empresarial, que creo que también tiene derecho a que se le oiga y que forme parte, ya que gracias a ellos podemos conseguir una regeneración económica a partir de los empleos que puedan crear. Propuestas de ciudadanos, yo voy a ser bastante concreta, que presentamos. En este caso, creo que todos pertenecen o van en candidaturas al Parlamento de Canarias. En mi caso, mi candidatura es hacia el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero básicamente nuestra primera propuesta dentro de nuestro programa para el Ayuntamiento es la participación ciudadana en la elaboración de presupuesto y el conocimiento de los gastos que se generen dentro de ese presupuesto. Para ello, ¿qué presentamos? Pues presentamos una de nuestras propuestas en la política 10, donde todos los barrios puedan dar 10 opciones, 10 objetivos, 10 finalidades que creen que son necesarias para la regeneración de su entorno. Esas opciones, esos objetivos que queden incluidos o que puedan ser estudiados y elaborados dentro de lo que es la totalidad del presupuesto. Cuando se le elabora un presupuesto, el equipo de gobierno que lo elabore debe tener en cuenta las necesidades básicas que pueden suceder en cada barrio. Y esas necesidades básicas, quien mejor las conoce, son las personas que habitan en él. Por lo tanto, creemos que es importante esa participación ciudadana dentro de la elaboración del presupuesto. Transparencia en el gasto. Todos hemos hablado de transparencia también, todos hemos hablado de paredes de cristal, y yo voy a más. A mí me gustaría que un ciudadano, que un vecino de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, cuando pase por delante del ayuntamiento, pueda decir tranquilamente, ahí están trabajando para mí. Y que lo diga con convicción. Y también quiero que el empleado público y el personal y los políticos que estén dentro del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria miren hacia afuera y vean la realidad
que hay en el exterior. Nosotros como ciudadanos, que pagamos nuestros impuestos, tenemos todo el derecho del mundo a conocer los gastos que se realizan. Y ese derecho debemos ejercerlo. ¿De qué forma podemos ejercerlo? Pues el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria debe ser capaz en cada momento de poder indicar en qué se está gastando nuestro dinero, qué parte del capítulo se ha ejecutado de un presupuesto, cómo se ha ejecutado y a quién se le ha asignado. Yo creo que eso, gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones, es algo sencillo, es algo real. No hay ni que esperar un mes, ni 2 meses, ni 3 meses, sino sencillamente a través de la página web nosotros podamos tener acceso a todos los gastos que se van realizando. Por eso pedimos participación en el conocimiento del gasto y pedimos sobre todo transparencia en el gasto. Ya no solo en la ejecución de un presupuesto, sino también queremos transparencia en lo que es la contratación y la adjudicación. Propuestas que planteamos aquí, pues la propuesta principal que planteamos también va a jugar un papel fundamental las tecnologías de la información, es el rastro telemático. De tal forma que cuando se va a realizar una contratación, cuando se va a realizar una adjudicación, quede reflejado vía web, vía telemática, bases de convocatoria, quiénes son los que participan, qué es lo que pretende, qué puntuaciones hay que dar y finalmente a quién se le asigna ese contrato. Disponer de herramientas adecuadas para lucha contra la corrupción. Más que lucha contra la corrupción, yo hablaría para evitar la corrupción. Está claro, y sería absurdo negarlo, en todas las fuerzas políticas, en todos los partidos, siempre van a poder existir posibles corruptos. Ciudadanos lo que pretende no es evitar, no es permitir que no hayan corruptos en sus listas, que alguno habrá, y gracias a Dios, pues Ciudadanos tiene las herramientas adecuadas para que esa persona quede totalmente eliminada de cualquier administración pública, incluso del partido. Pero lo que sí se pretende es que poner las herramientas para que no se pueda llegar a corromper. ¿De acuerdo? Ahí también entra en juego, por supuesto, las tecnologías de la información. Colaboración con el sector profesional. Otra de nuestras propuestas que planteamos en Ciudadanos, hemos visto 3 patas, como si dijéramos, dentro del ámbito de la gobernanza: institución pública, participación ciudadana y sector empresarial. Pues nosotros lo que planteamos básicamente es unir, crear mesas de trabajo continuas, que no solo entre lo que es el sector empresarial y la institución pública, sino que también incluyamos aquellas entidades o aquellas administraciones que son los responsables sobre todo de la formación de nuestros ciudadanos o de nuestros posibles ciudadanos que se incorporan al mercado laboral, como son las universidades, de tal forma que no vivamos de espaldas a la realidad social, que creemos estudios y que creemos formas de trabajo que vayan en consecuencia con lo que el sector y la sociedad está demandando. Gracias, Beatriz. Y me callo, lo siento. Ahora, a continuación, una ronda de 2 minutos cada uno de ustedes. Seguimos la misma rotación que ha habido y a ver si luego hablamos un poquito más de vidilla. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Querida Beatriz, ¿cómo no vas a estar encantada con lo que digo si es que piensas lo mismo que yo? Claro, por eso me extraña que nunca se haya llevado a cabo. Por eso digo que me alegro que te hayan gustado las palabras que yo dije. A mí me gustaría comentar algunas cosillas, para ir profundizando en determinados aspectos. En relación con la ley de transparencia, efectivamente tenemos una ley de transparencia en Canarias, es decir, que es una ley que fue acordada por todas las fuerzas del Parlamento, fue aprobada por unanimidad, que yo recuerde, por lo menos del Partido Popular y de las fuerzas que sustentan en estos momentos al gobierno. No sé si al final Nueva Canarias lo aprobó o no lo recuerdo, fue por unanimidad. Bueno, y es verdad porque ahí se llegó a un acuerdo importante con el Partido Socialista y con Coalición Canaria en relación con las distintas enmiendas que el Partido Popular presentó. Yo sé que no es muy normal hablar bien en una campaña electoral del adversario político, pero yo en este caso voy a hablar bien del consejero de presidencia, el señor Hernández Espínola, porque en fin, hizo el esfuerzo, tanto él como su grupo político, de negociar con el Partido Popular distintas enmiendas que nosotros presentamos. En primer lugar, que no queríamos que la transparencia se quedara solo en el gobierno de Canarias, sino que pasara y que también formaran parte los ayuntamientos, los cabildos y todas las entidades que recibieran fondos públicos
para su funcionamiento. Y por tanto, en fin, partidos políticos, sindicatos, entidades privadas, fundaciones, todas estas entidades que reciben fondos de la administración pública deben estar sujetos a la ley de transparencia. Por supuesto que contenga un régimen sancionador, porque si al final a los incumplidores no le damos un procedimiento sancionador, pues flaco favor le haremos a la transparencia, ¿no? También fue una idea del Partido Popular que el cumplimiento de la ley de transparencia no recayese en la figura del diputado del común. Creíamos que no era necesario otorgarle estas facultades al diputado del común, sino que sea o fuera el propio Parlamento, a través de los funcionarios propios del Parlamento y de los diputados del Parlamento, con la creación de la figura del comisionado de transparencia, que de hecho existe ya porque fue votado también por unanimidad de todas las fuerzas políticas, participaran en este. Y en fin, en definitiva, quiero volver a agradecer ese papel del señor Hernández Espino. La lástima que el Partido Socialista no lo quisiera, porque no lo han puesto en las listas electorales en estas elecciones, una pero bueno, en cualquier caso, quiero decir que fue una ley sujeta a negociación muy productiva y muy fructífera por parte de bueno, quería decirte, Miguel, simplemente una apreciación, porque está claro que este debate casi todos, por lo menos en lo general, estamos de acuerdo. Yo, a ver, es que como les quitaba no me hace mucha gracia. Yo quería hacerte una matización cuando antes hablabas de que en el caso del Partido Popular lo prioritario entendían que era la sociedad civil y no lo público y no la administración pública. Yo quiero matizar porque al contrario, como bien dijiste, al contrario de unos partidos. Uno de esos partidos es Nueva Canaria. Nosotros estamos absolutamente a favor de lo público, que eso no significa que no sea de la sociedad civil, tal como me estás diciendo, porque es que entendemos que lo público es la sanidad, lo público es la educación, lo público es la acción social, lo público es la seguridad, y los resultados van dirigidos a la sociedad civil. Entendemos que la sociedad civil no solo son las empresas, no solo son los mercados, que la sociedad civil son personas que obtienen réditos y rentabilidad de esas acciones sociales que lleva a cabo la administración pública. Dicho esto, simplemente por matizar, creo que no tiene nada que ver la necesidad de una adecuada gobernanza, la necesidad de que esa gobernanza sea transparente, de que esa gobernanza sea participativa, con que eso vaya en contra de lo público, ¿no? Al margen de esto, yo entiendo y veo, por ejemplo, en el tema de la transparencia, creo que efectivamente con la ley de transparencia se ha avanzado mucho, creo que es importante, pero creo que necesita reformas, cuestiones incluso más puntualizadas. Por ejemplo, el perfil del contratante existe ya desde hace tiempo, o sea, no estamos hablando de enero del 2015, pero ¿qué es lo que se publica en el perfil del contratante? Se publican los procedimientos abiertos, sean procedimientos armonizados o no, donde en eso, ahí sí se pone desde los pliegos de cláusulas administrativas generales y particulares, hasta todo el procedimiento, gran parte del procedimiento, hasta la adjudicación, y los informes de las adjudicaciones sean por los criterios que sean. Pero, por ejemplo, no es así los procedimientos negociados, donde invitas, y sobre todo sin publicidad, que invitas a 3 y que no publicas nada ni dices nada. Entonces, en esos puntos son donde entendemos que sería conveniente incidir y mejorar. Muchas gracias. Sí, yo quisiera ahondar un poco más en el tema de las administraciones, en lo concreto, en lo que en el día a día de que está la administración. Comentaban Aira, el tema de la ley de transparencia efectivamente muy reciente, o sea, de enero salió cuando sale esta ley, que evidentemente es un gran paso, pero creemos que todavía esa ley es insuficiente, tiene deficiencias que son mejorables, pero que evidentemente estamos en el camino en el que tiene que ir haciéndose. Pero es que además de esta ley de transparencia tenemos otras leyes que se han ido aprobando en el gobierno de Canarias que han paralizado la administración pública en el sentido de defender lo público. ¿Qué es lo público para nosotros? Lo público es
que la gestión del presupuesto de todos los canarios vaya destinado y se gestione por parte de los profesionales de la administración, que en este caso son los empleados públicos, gente que está formada y que pasa por procedimientos muy estrictos para llegar a la administración y que además tiene además unas leyes estrictas también para el control de su actividad dentro de la administración. Y lo que han hecho los presupuestos, así como otras leyes que han ido modificando, las famosas leyes de medidas, de mejoras dentro de la administración, lo que hemos visto es la austeridad que se ha creado en la administración de cara al personal. Tenemos una ley de presupuestos en la que introduce un término de plantillas presupuestarias. ¿Y eso qué significa? Eso significa que a día de hoy el personal que está trabajando, por ejemplo, en las comunidades autónomas y en el resto de administraciones, tiene un coste de dinero. Esa es la plantilla presupuestaria. Y ese dinero no se puede incrementar. Con lo cual, crear puestos en un sitio supone disminuirlos en otros, para que nos entendamos, porque tenemos que mantener esa cantidad. Para nosotros eso es grave, porque impide el crecimiento. En el 2014, la oferta de empleo público, que solo nos permitía un 10% de la tasa de reposición, que para que lo entendamos es que de cada 100 empleados públicos que se marchan, solo puedo recuperar 10, ¿vale? Pues no hubo oferta de empleo público, se perdió, no hubo interés en generar empleo público. Es verdad que un 10% es una pequeña cantidad, pero una oportunidad de generar empleo además en una administración en la que estamos dependiendo de la edad de las personas que trabajan en la administración, con lo cual tenemos servicios y estructuras administrativas en las que prácticamente están dejándose morir, es decir, no hay gente. ¿Cómo solucionamos que no hay gente? Pues entonces nos vamos a lo que es el sector público, que son ese entramado de empresas públicas en las que se hacen encomiendas de gestión para temas que no son los que deberían ser, que son temas que no sean estructurales, que no sean temas de gestión directa. Con lo cual eso nos preocupa, porque para nuestro entender eso no es apostar por las administraciones públicas. Es verdad que no toda culpa es de la comunidad autónoma, tenemos leyes estatales que el PP, nosotros llamamos el austericidio de la austeridad, que siempre los recortes siempre han estado en las administraciones públicas, pero es algo que tenemos que revertir y que tenemos que trabajar para que efectivamente la administración pública, que es el tema que estamos tratando, realmente tenga esa efectividad y tengamos los medios suficientes para poder hacer una buena gestión de lo público. Gracias. Partiendo de la base y completamente de acuerdo con lo que han dicho los que me han precedido en la palabra, partiendo de la base de que todo es mejorable, evidentemente, es una ley que por lo menos ha contado con el consenso y con la participación ciudadana, que yo creo que es algo interesante a tener en cuenta, pero bueno, como el comisionado para vigilar el funcionamiento de esta ley pues se confirmará en breve, continuaremos vigilantes. Sobre el código ético que tienen algunos partidos, el Partido Socialista cuenta con un código ético. Nosotros hacemos declaración de bienes al partido y la declaración de bienes a las administraciones donde se acceda es obligatoria al entrar y al salir como cargo público. Es decir, creo que también es interesante ponerlo sobre la mesa, no es una medida nueva, no es una propuesta de ningún partido, eso se viene haciendo como mínimo desde el 2003, que fue cuando yo tomé posesión como concejala en el Ayuntamiento de Arucas. Y hablando de ayuntamientos, Beatriz, es cierto en esa modalidad que empecé mi intervención, hablando de abajo hacia arriba, ¿no? De ese gobierno abierto. Ya no hablo de que haya presencia en las juntas de gobierno de la oposición, En torno al mea culpa, hay ayuntamientos socialistas que no tienen a la oposición en sus juntas de gobierno. Creo que es fundamental escuchar a la oposición, sea cual sea, pero es que vamos más allá. En el Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo, no hay un acceso libre a los plenos, cosa que me parece sangrante. Yo creo que es fundamental que todos nos vayamos empapando de esta ley de transparencia, con lo que decía Miguel Jorge al principio de su intervención, en su primera intervención, de la descentralización, de la cantidad de fundaciones que existen en el gobierno de Canarias, es así. Se han estado extinguiendo, se han extinguido unas 6, 7, se están fusionando. Yo creo que vamos a ver cómo poco a poco se va a ir adelgazando también la administración. Bueno, sobre la corrupción, ya lo decía el poeta Rubén Blades, que el poder no corrompe, el poder descubre. Así que va a ser muy difícil prevenir la corrupción. En lo que hay que estar ojo avisor, pero el corrupto nace, yo creo que no se hace. Por lo tanto es el poder lo que hace que se descubra a los corruptos. Mientras no se gobierna, es difícil tener corrupción, evidentemente. Voy acabando. Mientras no se gobierna es difícil
tener corrupción. Cuando se gobierna ya hay que tener un poquito más cuidado. Y efectivamente Hernández Espínola es el artífice, hay que reconocerle pues la labor de consenso que ha realizado para sacar adelante esta ley. Sí lo queremos, Miguel, lo queremos. Creo que antes de noviembre tendremos, me vas a tener que dar la razón. El caso de Bravo es distinto, no lo quieren y se monta un partido azul y amarillo para el sol. Sí. Beatriz, por favor. Vale. Bueno, con respecto a la ley de transparencia, me parece estupendo que se cree, por supuesto, es importante, pero creo que esa ley de transparencia, lo fundamental es que llegue a la ciudadanía, o sea, que tenga la máxima difusión, que no volvamos a crear leyes con mucho continente pero sin contenido, o sea, que es importante que llegue, que transmita. Porque claro, en cosas como que le suele importar mucho al ciudadano, por supuesto, ¿en qué se gasta el dinero? O otra cosa que le suele importar mucho a los ciudadanos, ¿quiénes son los cargos de confianza? ¿Por qué hay cargos de confianza? O sea, ¿por qué no es pública esa información también? Cosa que muchos partidos o muchos gobiernos no han querido nunca desvelar. Con respecto a lo que me decía Miguel, de que si pensamos lo mismo, lo que más me llamó la atención es que nombraran la ley de reforma electoral cuando se ha firmado un pacto, el Pacto por la Democracia, que creo que de los que estamos sentados en la mesa solo lo ha firmado Nueva Canaria y nosotros, donde un pacto donde se solicitaba la reforma de la ley electoral. Entonces, ha habido posibilidad de participar, no ha habido ganas, no se ha querido o no se ha podido, no lo sé. Pero sí tengo claro también una cosa, que cuando hablamos de gobernanza y cuando hablamos de transparencia, efectivamente hay que llevar un control de las personas que van a ocupar cargos públicos. En el caso de Ciudadanos, lo primero que nos piden es el currículum, antes de poder decidir si vamos a ir o no ir en una lista. Nos piden que firmemos una carta ética y financiera, donde autorizamos a que seamos investigados. Nos piden que firmemos una declaración de patrimonio antes y después de ocupar un cargo. Y sobre todo, nos piden que pase como mínimo 5 años antes de que pueda vincularte a alguna empresa que haya tenido relación con la institución pública donde está. Yo creo que eso sí es lucha contra la corrupción y creo que eso sí es transparencia. Muchas gracias. Bueno, ahora podemos, yo creo que libremente intervenir, a la par que si, como estamos, reitero, un tanto en familia hoy, si hay alguna pregunta por parte del público, no dirigida a una persona en concreto, sino más bien abierta y sobre las materias de las que estamos hablando, pues vamos a... Yo quería... Sí, faltaría más bien. Nada, simplemente hacer algunos comentarios en relación con lo que se ha dicho. Mira, lo que dijo Esther antes en relación a que ellos creen en lo público, nosotros también, el Popular cree en lo público. Lo que el Partido Popular está en contra, Esther, es que lo público haga competencia a lo privado, que es lo que está pasando en Canarias en estos momentos. De las 43 sociedades mercantiles que el gobierno de Canarias tiene, empresas públicas, y, en fin, fundaciones, y entidades empresariales, hay muchas que hacen competencia al sector privado. Y eso está produciendo una desaparición del tejido empresarial en Canarias. Que se lo pregunten a GESPLAN, que es un gobierno paralelo que tiene el gobierno de Canarias en relación con estos temas. Que se lo pregunten a todos los ingenieros y a los arquitectos. Aquí en esta sala hay gente que ha sufrido esas circunstancias, que han perdido puestos de trabajo en ese sector. Que se lo pregunten a los que acuden a concursos públicos, con otra empresa pública que se llama Grafcan, que va a concursos públicos donde se presentan otras empresas canarias especializadas en vuelos, y Grafcan acude en competencia con eso. Ese no es mi modelo de administración pública, lo será de otro, pero luego el del Partido Popular no lo es. Y por tanto, como lo rechazamos, si tenemos la oportunidad de gobernar, lo vamos a cambiar, porque lo que sí creo es en un sector empresarial canario fuerte, potente, sobre todo además en el de las nuevas tecnologías, el de la innovación, el de las ingenierías, el de las consultorías. Me parece un sector muy potente. Aquí no podremos tener industria pesada nunca porque no tenemos materias primas para ello, pero sí que podemos tener un sector de esa naturaleza, en fin, fuerte, potente y puntero en este país, cosa que no se está produciendo porque el gobierno de Canarias está haciendo competencia desleal con fondos públicos y con dinero público de esas cosas. Ese es el modelo que yo no quiero para Canarias y por tanto, si tengo, como dije antes, la oportunidad de hacerlo, bueno, pues lo cambiaremos. Gracias. Esther, ya pido la palabra.
Vamos a ver, Miguel, cuando te he dicho lo que te he dicho, no te lo he dicho solo por lo que tú acabas de decir, sino porque como tanto tú como yo ya somos reincidentes en este debate y en el que yo participé, no estabas tú, estaba Jorge Rodríguez, y dijo claramente, bueno, y está grabado, que él era absolutamente contrario a lo público, que el Partido Popular no, que el Partido Popular era absolutamente contrario a lo público y era... Tú sabes que Jorge es muy vehemente. Bueno, no lo sé, yo me limito a decir lo que un representante que Jorge dijo aquí. Entonces, como tú hoy hablabas de que ustedes, la prioridad era la sociedad civil y no lo público, yo te insisto, la sociedad civil, lo público es la sociedad civil y el resultado de lo público va destinado a la sociedad civil. En cualquiera de los casos, con respecto a GESPLAN en particular, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Bueno, más aún, yo he sido directora financiera de GESPLAN, con lo cual sé específicamente de lo que estoy hablando, ¿no? Sé lo que hay ahí dentro. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo en que las empresas públicas, pero es que eso es un concepto, cuando hablamos de un concepto de adelgazar la administración, porque existen una serie de empresas públicas cuyo objeto no está muy claro, o si estuviera muy claro, efectivamente hace competencia a la empresa privada, eso es reorganizar, redistribuir y hacer una administración adecuada. Pero la administración pública no son las fundaciones, las empresas públicas, los organismos autónomos de forma exclusiva. La administración pública es algo mucho más, y adelgazar la administración pública en ese adelgazamiento es el chocolate del loro, como para llamarlo con el nombre completo. Yo estoy de acuerdo con el plan y estoy de acuerdo con si fue necesario en su momento, no me meto, pero con aquellas empresas públicas donde la actividad privada ahora tiene capacidad de imperar, que esas empresas públicas no tienen sentido y las que no tengan sentido se tengan que eliminar. Pero eso no es lo público en general. Mira, tal vez tú como representante de un partido que está en el gobierno de Canarias, ¿tienes una opinión distinta al respecto? Oye, yo tengo una opinión diferente casi siempre del Partido Socialista. Es broma. Hombre, si lo dice Miguel Jorge y lo dice Esther, yo no tengo por qué dudarlo. Sí es cierto que yo lo mido en menor cantidad. Yo no creo que el tejido empresarial de Canarias se lo haya cargado el gobierno de Canarias. Esa afirmación me parece demasiado categórica. No, yo lo fui apuntando a medida que lo iba diciendo. Yo creo que es otro debate, evidentemente. Yo creo que el tejido empresarial, hay otras medidas que se lo han ido cargando. El tejido empresarial en Canarias no es competente por muchas razones. La innovación tecnológica también se para, las energías renovables tampoco están muy motivadas, vamos a decirlo así. Por lo tanto, sí es cierto que existe esa competencia desleal. Yo creo que si es así hay que tomar medidas y se hará lo que sea oportuno, pero creo que también hay otros factores que no dependen del gobierno de Canarias, sino del gobierno del Estado, que han hecho también, voy a decir, desmotivar al tejido empresarial canario. Bueno, los partidos emergentes, Conchi, sí, por favor. Yo simplemente incidir en esto de las empresas públicas, porque nosotros le llamamos como la pseudoadministración que tenemos. Es decir, se ha creado un tejido de empresas públicas, lo que llamamos el sector público, que en su momento se crearon para hacer esos servicios que la propia administración no hacía porque, como hablaba antes, no eran estructurales, no son intrínsecos de la labor de la administración. Un proyecto de una obra de tal, algo que es, digamos, casual en un momento coyuntural, en un momento determinado, y que no se va a crear una estructura dentro de la administración para hacer algo que es coyuntural. Pero en realidad eso se ha convertido en algo estructural, es decir, las empresas públicas actualmente viven de las encomiendas de gestión. ¿Y qué son las encomiendas de gestión? Son funciones de la administración que se derivan y se ceden a las empresas públicas, donde hay menos control. Pero es que además esa deriva se ha tenido que producir por las razones que comentaba antes, porque cada vez con más recortes en la administración, cada vez con menos empleados públicos, cada vez con jubilaciones forzosas, cada vez con todo menos, evidentemente o se hacen los servicios o se dejan de prestar. Y esto que algunos llaman externalización, para nosotros es privatización. Y un poco yo estaba con Esther en cuanto a la recuperación del sector público, que evidentemente es una tarea de todo y todo para que la gestión pública tiene que ser de calidad y tiene que ser autónoma y independiente. No podemos depender de un sector que sea privatizado, porque entonces evidentemente lo que se privatiza lo que quiere es un rendimiento económico. Con lo cual a mí que me hablen que es más barato lo privado, la gestión privada es más barata o más eficaz que la pública, yo no comparto esa opinión de ninguna de las formas.
y para nosotros es importante que se recupere esa parte pública en la gestión para que realmente llegue a la calidad de todo. Y que además, no solamente eso, sino que a lo largo del tiempo las estructuras que se han ido creando, ahora tenemos por ejemplo la Agencia Tributaria Canaria, un ente que se crea objetivamente con una lucha antifraude que es, vamos, estamos totalmente de acuerdo con que hay que luchar contra el fraude, pero es una estructura que se crea con una pirámide invertida, es decir, tenemos una estructura de cargos, de jefes de dependencia, de tal que es que realmente nos parece que no tiene ningún sentido. Es decir, lo que necesitamos es gente que trabaje en la inspección, en que esté en el control, no en la estructura. Estas cosas yo creo que son las que tenemos que ir cambiando, poco a poco, entre todos, ver y diseñar qué administración, qué objetivos son los que queremos, para que esa administración se diseñe en función de esos objetivos y que sean eficaces. Gracias, Beatriz, por favor. Bueno, Conchi ha nombrado una palabra que a mí me ha llamado mucho la atención y que bueno, que me da pie, gestión pública independiente. Y creo que es algo que no ha salido aquí hasta ahora y que sí tiene que ver mucho con la transparencia, y es sobre todo la despolitización de la administración, la despolitización de aquellas instituciones que ejercen un poder muy grande y toman unas decisiones muy definitivas, no solo para el ciudadano, sino incluso para la región, que no se han tenido en cuenta, no se han nombrado en ese sentido. Y ya aquí podemos hablar de despolitización de la justicia, despolitización del Tribunal de Cuentas, etc. Lo que me parece inadmisible es que un juez pueda juzgar a un político cuando ha sido su propio partido el que lo ha puesto ahí como juez. Eso son cosas que no entiendo. Y otra de las cosas que no se ha nombrado y perdone si soy novata y a lo mejor no entiendo mucho de estos temas, en el tema de la transparencia es sobre todo la ley de partidos, la financiación, las subvenciones que los partidos, el gasto desde mi punto de vista innecesario que se realiza, que se está realizando ahora por muchos partidos políticos y que lo estamos pagando entre todos, sobre todo en temas de campaña. No se ve transparencia ahí. A lo mejor los que ya han gobernado me podrían aclarar algo de esto. Bueno, un poco considerando lo que habíamos dicho al principio de que hoy fuera el debate más breve, si les parece van a tener cada uno una intervención última de 2 minutos y en este sentido ya, como si estamos en campaña electoral, pueden pedir el voto directamente. Gracias. Pocas cosas añadir más a lo que reiteré al principio de mi intervención en relación con este tema. Sí me gustaría detenerme en algo que aprovecho esta última intervención en relación con la financiación de los partidos políticos, que Beatriz ha introducido. Si hay alguien que ha promovido y que definitivamente aprobó una reforma de la ley de financiación de partidos políticos, pues fue el gobierno de la nación presidido por el señor Rajoy, ¿no? En relación con la toma de decisiones a la reducción de la financiación de los partidos políticos, la incorporación nuevamente como delito de la financiación ilegal, que recuerden que se suprimió en el Código Penal del año 2010 y se ha vuelto a incorporar ahora con la nueva reforma, ¿no? Pero es que aparte de eso, bueno, lógicamente la Ley de Transparencia del año 2013, que es la ley nacional por la que después vuelcan, digamos, todas las leyes autonómicas, la aprobación del Estatuto del Cargo Público y de altos directivos de la Administración, aprobado también por el Gobierno de la Nación, la modificación del Código Penal para endurecer las penas contra la corrupción política, son todas esas iniciativas aprobadas ya y por tanto leyes vigentes en el Congreso de los Diputados en este mandato. En definitiva, y ya con esto recapitulo todo, vuelvo a lo que dije al principio: el Partido Popular cree en una administración al servicio de los ciudadanos, una administración que no se considera un fin en sí mismo, sino un medio para que los ciudadanos puedan ver satisfechas todas sus aspiraciones, desde el punto de vista social, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista económico, una administración ágil que resuelva las peticiones ciudadanas en el tiempo en que la ley le exige que resuelva, una ley que pague en tiempo y forma, que no tarde meses, incluso años en pagar las facturas, una administración reducida en el sentido de que hay que dejar espacio a la iniciativa privada, a la iniciativa empresarial, a la sociedad civil. Eso es en definitiva el modelo de administración pública que queremos y que intentaremos impulsar si todos nos dan la confianza, incluidos los que están en esta mesa al lado mío.
Que nos sigue. Yo quería decir al margen, vamos, me llamó la atención la frase, después la matizaste y ya me quedé menos cuando hablas de la politización de la administración, pues porque, vamos a ver, es difícilmente, bueno, difícil no, es imposible, porque es que si no sé qué pintamos aquí todos nosotros presentándonos al Parlamento, al Ayuntamiento, a las elecciones locales o a los cabildos, los cabildos son administraciones, los ayuntamientos son administraciones, y entonces otra cosa que estamos hablando de esos órganos o esos poderes que son independientes, que deben ser independientes, y que si no están siendo independientes, pues no están cumpliendo con la legalidad, pero eso es al margen. Ahora ya de despolitizar la administración, pues me parece un poco... Hay administraciones públicas que no son ayuntamientos, gobiernos, instituciones, a lo mejor me expresé mal. A la administración pública son administraciones públicas y esas son las que son, ¿no? Otra cosa es que, y en cualquiera de los casos, todo el entramado de fundaciones, empresas tal, también son administración pública y eso no tiene por qué estar desposibilitado. Otra cosa es la justicia y que obviamente es independiente y así está establecido. Hay otras de las que correspondan, ¿no? Entonces, pero bueno, eso de politizar la administración, creo que hay una clara diferencia. En cualquiera de los casos, resumiendo en el planteamiento de Nueva Canaria y las propuestas de Nueva Canaria, son, pues, aquí casi todos estamos de acuerdo en lo que hemos hablado. Yo insisto en la necesidad de que los gobiernos sean obviamente transparentes, es importantísimo, pero que sean participativos, y que sean consensuadores, ¿no? Y eso, Miguel, en los gobiernos del PP, en el Cabildo, por ejemplo, no se ve, en los consejos en los órganos de gobierno, pues no está la oposición. Eso se llama consensuar, existían. En otras épocas, en el Cabildo, en los órganos de gobierno estaba la oposición representada y tenía opinión al respecto, lo otro es otra cosa. Y eso creo que es importante porque todo lo que se consensúe gana. Muchas gracias. Bueno, yo simplemente no lo quiero cansar, yo creo que hemos argumentado suficientemente un poco cada uno las ideas y las líneas que llevamos. Y para nosotros es evidente que la administración, además, a mí es un tema que me apasiona porque yo creo que en las administraciones hay mucho por hacer, mucho que mejorar, mucho que cambiar para bien, o sea, para que al final realmente el ciudadano tenga una gestión pública de calidad y yo creo que además estamos en condiciones de tenerla, realmente tenemos muy buenos profesionales en todos los ámbitos públicos y lo que hay que es motivarlos y que realmente sean grandes profesionales. El modelo de funcionario, que es un modelo que está en España, porque evidentemente otros países no tienen el mismo modelo que tenemos en este país, el modelo de funcionario realmente es un garante de ese servicio independientemente de quién acuda a la administración. Yo diferenciaba antes un poco que a lo mejor me estamos interpretando mal por el tema de la independencia, por el tema de quienes gestionan desde las empresas públicas, que evidentemente no tienen la condición de funcionario, ¿vale? Con lo cual es otra situación totalmente distinta. Y evidentemente para nosotros, para ser eficientes hay que dotar de los medios a la administración para que realmente pueda ser eficiente y sea cercana. La transparencia es evidente, está la ley de transparencia, pero evidentemente después, a lo mejor los ayuntamientos y sobre todo los cabildos tenemos más dificultades a lo mejor para conocer más claramente la gestión que realizan y por supuesto la participación ciudadana en todos los ámbitos de la vida pública. Yo entiendo que es indispensable, yo creo que todos tenemos que dar ese paso de implicarnos en la política, porque en política tenemos que hacer todo, porque a todos nos atañe la política. Y bueno, Podemos se presenta a estas elecciones y se constituye como una fuerza de cambio, que es lo que queremos, cambiar muchas cosas en Canarias, entre ellas esta organización de instituciones para hacerlas mejores, y para ello concurrimos y pedimos el apoyo de todos los ciudadanos y de la gente, porque para Podemos la gente es lo primero. Muchas gracias.
Gracias. Yo también quiero más público en lo público. El PSOE concurre con unas listas electorales para estos comicios renovadas en un 83%. La media de edad de las listas son 41 años. Creo que el debate que nos ocupa aquí hoy es gobernanza. La gobernanza, para que sea gobernanza, debe ir de la mano de la regeneración. Yo no pido el voto ni para los que están en esta mesa, no soy tan osada como Miguel Jorge, ni siquiera para los que están escuchándonos hoy, que en mayor o menor medida seguramente tendrán decidido su voto, sino para las personas que están fuera, que lo están pasando mal, que se han dado cuenta una vez más que el PSOE no es lo mismo que el resto, que nosotros hemos logrado la España de los derechos, hemos hecho a las personas más libres, con la ley de matrimonio del mismo género, con la ley de la dependencia, con la ley del aborto, y creo que necesitamos estar para darle a España la oportunidad, darle a los jóvenes oportunidad, y eso es lo que queremos, alcanzar la España de las oportunidades. Gracias. Bueno, yo para finalizar, seguir un poco transparencia es lo que queremos desde Ciudadanos. Queremos transparencia, queremos participación y vamos un poquito más allá. Yo creo que tanto la corrupción y la opacidad que se está viviendo en España en los últimos años tiene una consecuencia o tiene una razón de ser, y creo que la razón de ser ha sido el bipartidismo que hemos tenido hasta ahora y la prepotencia que hemos llegado a tener o que hemos llegado a apreciar desde los políticos que nos han gobernado, porque la mayoría absoluta les ha dado demasiado poder. Creo que es el momento de optar por un cambio, de optar por otra vía, quizás por gobernar en minoría, consensuando y dialogando entre todas las formaciones políticas, de tal manera que todos y cada uno de los ciudadanos, ya no solo de Canarias, sino de toda España, que estén representados por aquella formación a la que hayan optado darle su confianza, darle su voto, queden representados. Por lo tanto, que es importante acabar con el bipartidismo, no solo ya con el bipartidismo, sino aquí en Canarias acabar con el tripartidismo y poderte llegar a un gobierno de consenso, a un gobierno de diálogo y un gobierno que represente a todos los ciudadanos. Yo, por supuesto, sí pido el voto para Ciudadanos, en este caso no solo para mí como candidata a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, sino para mí y para todos mis compañeros, ya que vamos a concurrir a las elecciones al Parlamento en todas las islas, en la mayoría de los cabildos y en muchos municipios de nuestras islas canarias. Muchas gracias. Muchas gracias, bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a ustedes por venir. Como habíamos dicho, hoy vamos a hacerlo un poquito más breve para no abusar, y no sabemos todavía bien si se va a celebrar el último debate el próximo lunes. Ya les informaré. Reitero, muchísimas gracias. Enhorabuena a todos. Científicos.